Hola a todos y bienvenidos una vez más a otra historia de película, dedicado como siempre para todos aquellos amantes de las historias basadas en hechos reales. Hoy no tengo una película, pero sí un documental en la cual hablaré de la historia de Billy Ray y de cómo su sueño como boxeador se convirtió en tragedia mediante trampas y engaños, convirtiéndose en la pelea más sucia de la historia del boxeo, de la que se realizó un documental en 2008 llamado Asalto en el Ring, dirigido por el director Eric Draft, un cineasta estadounidense especializado en documentales deportivos, ganando el premio Sport Emmy en 2010 al mejor documental deportivo. Si aún no has visto este documental, ya te advierto que este video contiene spoiler de toda la historia. Sin más que decir, comenzamos con otra historia real. Billy Ray Collins Jr. nació el 21 de septiembre de 1961 en Nashville, Tennessee, Estados Unidos, en una familia irlandesa de clase trabajadora, y desde pequeño Billy mostró un talento natural para el boxeo. Su padre era Billy Ray, ex boxeador profesional que dejó el ring para seguir una carrera como camionero. Pero quería que su hijo siguiera sus pasos, entonces decidió entrenar a su hijo él mismo. Billy Ray se convirtió en profesional en 1981 como peso welter, al igual que su padre antes que él. Con 19 años, Billy Ray debutó y en 2 años ya acumulaba 14 combates con pleno de victorias, 11 de ellas por nocaut y 8 en los primeros 3 asaltos. Era bien sabido que el siguiente paso del chico apodado el irlandés, en parte debido a su condición de pelirrojo, era la profesionalidad. Y así fue. En diciembre de 1981, a la edad de 20 años, tuvo su primera pelea de boxeo profesional. Una victoria por nocaut en el tercer asalto en Atlantic City. El meteórico ascenso de Billy. La promesa se cumplió. Billy Ray era un boxeador de calidad. Después de su debut ganador contra Kevin Griffin, continuó dejando un rastro de calidad en el boxeo pelea tras pelea. Los resultados positivos no tardaron en llegar, incluso contra oponentes mucho más experimentados como Bruce Strauss, oponente al que derrotó en su quinta pelea como profesional y que contaba con 95 peleas anteriores. Han pasado 2 años desde entonces y Billy Ray ha ido escalando en el ranking de las 154 libras. Y era hora de que afrontara pruebas más exigentes como peleas contra Ricky Witt o Steve Johnson, invictos y que tenían en mente lo mismo que él: aspirar a una oportunidad titular en la categoría Super Welter. Esta categoría es una categoría competitiva del boxeo y otros deportes de combate que agrupan a competidores de peso intermedio. La mejor oportunidad de Billy Ray. Aquel 16 de junio de 1983, el Madison Square Garden estaba abarrotado para ver el combate por el título de Super Welter entre Davey Moore y Roberto Durán. Los expertos solo querían divertirse con la actuación de Billy Ray, de 21 años. Sabían que iba a ganar, nadie lo dudaba. Al parecer iba a ser una noche tranquila para el irlandés Billy Ray, quien llegó al Madison Square Garden, sede emblemática del boxeo mundial. Solo 3 personas sabían que no iba a ser así: Panama Lewis, que era el entrenador del que sería su rival Luis Resto, y un supuesto narcotraficante que había apostado una fortuna por el puertorriqueño. Nace el peor villano en la historia del boxeo. Pero ¿quién era su oponente, el puertorriqueño? Luis Resto había nacido en Junco, Puerto Rico, el 11 de junio de 1955 y se trasladó con su familia al Bronx, Nueva York, Estados Unidos, cuando tenía 9 años de edad. Al final de su año de 8º grado, le dio un codazo a su profesor de matemáticas en la cara y por esto pasó 6 meses en un centro de rehabilitación con trastornos mentales. No mucho después de salir, un tío lo inscribió en lecciones de boxeo en un gimnasio del Bronx. Más tarde,
Luis Resto fue 2 veces campeón estatal aficionado de los Guantes de Oro de Nueva York en la división de peso welter, que es el peso medio desde los 65.5 a los 66.6 kilos. Se entrenó en el Centro Lynch de las ligas atléticas de la policía. Ganó los campeonatos abiertos de guantes de oro de 147 libras de 1975 y 1976. Luis Resto hizo su debut en el boxeo profesional en 1977 con una derrota de Julio Chevalier. Marcó su golpe de gracia profesional en su primera pelea profesional en tercer lugar contra Mike Little en mayo del mismo año. A través de 29 peleas, Luis Resto había llegado con 7 derrotas y 22 victorias, pero con solo 8 victorias por nocaut, lo que lo hacía parecer un oficial de alto nivel y golpes ligeros. Aunque ocupaba el puesto 10 en el mundo, era prácticamente desconocido fuera del área de Nueva York, y el poco dinero que ganaba lo malgastaba por las noches. Más tarde, conoció a Carlos Panamá Lewis, más conocido como Panamá Lewis, un exitoso y lenguaraz manager que entrenaba a varios campeones para recoger sus migajas. Nadie entendía qué vio en el puertorriqueño, ya que era considerado un boxeador mediocre. De alguna manera, Panamá Lewis convenció a Luis Resto de que lo suyo había sido un mal bache fruto de una carrera mal llevada. Él podía sacarle de allí y demostrar que no era un boxeador del montón. Con Panamá Lewis, el puertorriqueño mejoró su técnica y recuperó físico. Volvió a creer y a ganar algún boxeador con cierto renombre. Pero aunque era muy bueno, era evidente que no tenía el don para el boxeo. En cambio, Billy Ray era un chico muy diferente a Luis Resto. Él había nacido para el boxeo y desde pequeño así lo demostró. Pero aunque parecían diferentes, tenían una cosa en común. El boxeo era su único plan para salir de la miseria. Incluso se especuló que una victoria de Billy Ray lo dejaría muy cerca de enfrentarse al ganador de la pelea del evento principal entre David Moore y Roberto Durán. El futuro parecía brillante para el irlandés. Sin embargo, nadie podría haber imaginado lo que sucedería tanto esa noche como 9 meses después. La trágica noche de Billy Ray. Sonó la campana. La pelea empezó como todos esperaban, con un intercambio valiente de golpes, pero la esperada diversión acabó siendo un infierno para el joven Billy Ray y para el mundo del cuadrilátero. Es fácil verlo ahora, pero en ese momento nadie notó durante el atraco más grande de la historia del boxeo que el rostro de Billy Ray ya estaba tremendamente hinchado al finalizar solo el primer asalto, mientras que el de Luis Resto seguía casi intacto, habiendo intercambiado más o menos los mismos golpes. Luis Resto, con sus 28 años, martilleó sin descanso el rostro de Billy Ray con apenas 21 años. Con el paso de los rounds, el puertorriqueño de pronto se hizo dueño de una batalla demoledora. Sus golpes sacudieron fuertemente a Billy Ray. Luis Resto, por no tener el don, estaba acostumbrado a ganar rascando puntos con golpes en el cuerpo. Era la táctica más adecuada, pero aquel día tenía el control. Billy Ray aguantó los 10 asaltos en pie, como solo un campeón podría haberlo hecho. Es mucho más fuerte de lo que esperaba, mucho más fuerte, decía incrédulo a su padre en la esquina. Algo no iba bien, pero siguió hasta el final. El puertorriqueño, con un récord mediocre, acababa de derrotar por los puntos al imbatido chico de oro irlandés. Consolado por su padre en la esquina, aguantando el dolor con el rostro desfigurado sin entender todavía qué había pasado. Ni Luis Resto era consciente entonces de que mientras demolía a Billy Ray, en realidad trituraba el futuro de los dos. Al final de la pelea, el rostro de Billy Ray quedó gravemente dañado y sus ojos estaban casi cerrados por completo. Evidentemente, Billy Ray perdió la pelea en ese momento. Luis Resto celebró como nunca la mejor actuación de su carrera y en un acto de caballerosidad disfrazada fue a estrechar la mano de su rival. En el encuentro entre rivales, el padre del irlandés, aprovechando su experiencia como boxeador profesional, notó algo extraño en los guantes de Luis Resto. Estrechó la mano del boxeador para felicitarle por su victoria,
pero al instante notó que los guantes de Luis Resto estaban poco acolchados y de inmediato se lo hizo saber al árbitro. ¡Sus guantes! ¡Sus guantes! Todo el relleno está fuera de sus malditos guantes, gritaba desesperado el padre. Cualquier persona aficionada al boxeo sabe lo que significa pelear sin relleno. Imagínate dar a alguien un puñetazo con un cojín o sin cojín. La diferencia es abismal. El puertorriqueño, estremeciéndose, apartó la mano y protestó por su inocencia. Al instante nació un terrible escándalo. Es entonces que el inspector jefe de la Comisión Atlética de Nueva York confiscó los guantes de Luis Resto y comenzó una investigación exhaustiva que involucró tanto al fabricante de guantes Everlast como a la policía de Nueva York. El resultado reveló uno de los principales motivos de la escandalosa derrota de Billy Ray. Las vidas y carreras nunca volverían a ser las mismas. Las investigaciones descubrieron que Panamá Lewis, el entrenador de Luis Resto, había quitado 1 onza de relleno de sus guantes de boxeo, dándole una ventaja injusta y terriblemente peligrosa, que por lo tanto hacía que los golpes de un luchador de poder limitado como Luis Resto se sintieran como los golpes de Mike Tyson. En ese momento la consecuencia fue la suspensión de 1 año a Luis Resto y la revocación definitiva de la licencia de su entrenador Panamá Lewis. Al parecer, fue el propio Panamá Lewis quien de forma tramposa impidió que los guantes y vendas de Luis Resto fueran revisados, norma de todos los combates del boxeo profesional, alegando que necesitaba más tiempo para preparar a su luchador cuando el inspector de turno visitó su camerino para realizar la inspección. Billy Ray obligado a retirarse. Para Billy Ray, las consecuencias fueron peores. Al día siguiente del escándalo, un fotógrafo se citó con los Collins para hacerle fotos a Billy Ray. «Abre los ojos», le pidió el periodista. «Ya los tengo abiertos», contestó Billy. Los médicos aún no le habían dado la peor noticia. Tenía un desgarro del iris con lo que sufriría visión borrosa de por vida. Ya no podía volver a boxear. Una pelea más y se arriesgaría a perder el ojo. La esperanza de los Collins acababa de quedar despedazada y no tenían un plan B. Billy Ray volvió a Nashville, donde le esperaba su mujer Andrea y su hija recién nacida. Pero ya nada era igual. No encontró ningún lugar en el mundo laboral fuera del deporte. Las consecuencias de no saber gestionar su fracaso lo llevaron a caer en una profunda depresión. Comenzó a fumar marihuana y a beber mucho. Luego siguieron violentos cambios de humor. Su esposa se marchó a casa de sus padres con la pequeña, lejos de la autodestrucción de Billy Ray. 9 meses después del combate, en la madrugada del 6 de marzo de 1984, Billy Ray chocaría ebrio mientras conducía su coche en excesiva velocidad y perder trágicamente la vida. Tenía apenas 22 años. No importa lo que digan, no fue un accidente. Él se quitó la vida porque ya le habían matado. Repetía su padre luego de haber padecido 9 meses de adicciones y depresión de su hijo. Luis Resto no pudo escapar de la justicia del destino. Devastado por la muerte de su hijo, el padre de Billy Ray entró en una espiral de litigios contra Luis Resto y Panamá Lewis, contra el Madison, contra la Comisión Atlética de Nueva York. No dejó a nadie sin demanda, pero no consiguió nada más que perder lo poco que le quedaba y una condena de cárcel para el boxeador y el manager. Ambos fueron juzgados por agresión, conspiración, posesión criminal de un arma, es decir, los guantes alterados. El veredicto final del Tribunal Supremo de Nueva York los declaró culpables y los envió a prisión en octubre de 1986. Panamá Lewis y Luis Resto cumplieron 2 años y medio de prisión cada uno. También perdieron su licencia de boxeo de por vida. Debido a la magnitud de lo que ocurrió y la culpa de sus crímenes, Luis Resto nunca volvería a pelear. Aunque ambos hombres fueron condenados, el daño aparentemente ya estaba hecho.
Durante el proceso iniciado el 22 de septiembre de 1986 en Nueva York, se fueron conociendo nuevos detalles. Uno de ellos es que antes de la pelea hubo un encuentro en un restaurante llamado Victor's, en la que estuvieron Luis Resto, Panama Luis y un importante traficante de cocaína. Este hablaba con el entrenador sobre una sustancial apuesta en el combate a favor del puertorriqueño, una apuesta más que arriesgada. No te preocupes, yo arreglo esto con los guantes, habría dicho Panama Luis, una versión que no fue considerada por los jueces. Panama Luis sabía cómo rentabilizar y Luis Resto era el perfecto hombre para ejecutar su plan. Cuando en 1988 Luis Resto salió de la cárcel y volvió al Bronx, sin licencia para boxear y rechazado por su familia, no volvió a boxear y tuvo que dedicarse a otras actividades como albañilería, seguridad privada y el cuidado de un gimnasio, luego de haber pasado un tiempo en las calles sin rumbo fijo. Acabó viviendo una década en el sótano sin ventanas de un gimnasio. Empezó a beber y a drogarse cada día. Allí estuvo hasta que en el 2004 su hermana le rescató y le dejó vivir en la habitación de un apartamento en la que vivía con sus 3 hijos, también en el barrio del Bronx. La exmujer de Luis Resto y sus hijos se alejaron de su padre al conocer el acto tan peligroso que había cometido. Después de 15 años de intentar recuperar su licencia, el estado de Nueva York finalmente le permitió trabajar como esquinero y también ha trabajado con jóvenes. La suerte jamás lo acompañó. Durante casi un cuarto de siglo, Luis Resto negó públicamente saber que Panama Luis había manipulado los guantes. Sin embargo, en 2008, en un convincente documental titulado Asalto en el Ring, Luis Resto se disculpó con la viuda de Billy Ray, Andrea Collins Nile, quien intentó demandar al estado de Nueva York por no proteger a su difunto esposo. También confesó que además de quitarse el acolchado de los guantes, Panama Luis empapó las vendas de sus manos en yeso. Esto hizo que las envolturas se endurecieran y se convirtieran en moldes de yeso similares a los que se usan para colocar huesos rotos, que en gran medida e ilegalmente aumentaron el poder de los golpes de Luis Resto. Las vendas de las manos nunca han sido confiscadas. Luis Resto también reveló que Panama Luis vaciaba botes del típico medicamento contra el asma en la bebida de sus luchadores. Así, lograban el extra de aliento necesario para finalizar los combates antes de la campanada final. En una conferencia de prensa de 2008, Luis Resto dijo que sabía que Panama Luis había quitado el acolchado de los guantes y ya los había hecho al menos 2 veces en peleas anteriores, pero no dijo cuáles peleas o cuándo fueron. Luis Resto dijo que no protestó en ese momento a pesar de que sabía que estaba mal. En ese momento yo era joven, seguí adelante. Luis Resto recuperó la relación con su familia a raíz del documental, pese a que durante años no supieron de él. A sus 68 años, Luis Resto deambula en calidad de desamparado por las calles del Bronx, donde vive en pésimas condiciones. De vez en cuando funge como instructor de boxeo para jóvenes principiantes y de ahí gana algunos dólares. El más culpable tuvo más suerte. A Panama Luis le fue mejor. Sin poder subir al cuadrilátero y nunca recuperar su licencia, le bastó montar un gimnasio en Florida para preparar a nuevos campeones y ganarse muy bien la vida. Aunque nunca más entró en un recinto deportivo, de alguna manera siguió vinculado al boxeo y trabajó para Mike Tyson, François Botha y Zab Judah, entre otros. En el documental aparece durmiendo en un hotel 5 estrellas antes de una pelea de uno de sus pupilos. Siempre cobró por salir en el documental, según admitió el director. Panama Luis nunca admitió su participación. Falleció en 2020 protestando por su inocencia. Sin ninguna evidencia, Panama Luis culpó a su compañero de esquina Artie Curley por envolver las manos de Luis Resto en el vestuario. Posteriormente, las autoridades eliminaron la derrota del historial profesional de Billy como combate sin decisión. Su cuenta final dice correctamente 14 combates con pleno de victorias, 11 de ellas por nocaut. Quién sabe hacia dónde podría haber llegado la carrera de Billy Ray si se le hubiera permitido hacerlo sin la interrupción de Panama Luis y Luis Resto. Luis Resto también visitó la tumba de Billy Ray Collins y dijo: "Lamento lo que te hice".
Como resultado de las disputas sobre las demandas y el patrimonio, entre otras cosas, los padres de Billy Ray ya no hablaban con Andrea y veían poco a su nieta Alicia, a quien Andrea no permitía visitar a los Collins. Los padres de Billy Ray vivieron apartados de toda controversia, de manera tranquila. Aunque vivían rodeados de sus otros 3 hijos, nietos y bisnietos, la muerte de Billy los sumió en la tristeza durante los siguientes años, sobre todo a su padre, el señor Billy, que tras la última demanda fallida, se retiró a su mundo de depresión, oscuridad y aislamiento. Cargó con la mochila de haber estado en el rincón junto a su hijo el día de la pelea y se culpaba de no haber evitado la terrible golpiza que recibió su hijo. El señor Billy Collins solo pudo encontrar la paz el 9 de enero de 2018, falleciendo a los 81 años. Su madre, Betty France, fallecería el 28 de abril de 2023 a los 82 años. A pesar de que Billy le comentó a su padre durante la pelea de que los guantes de Luis Resto estaban algo extraños, su padre no le tomó atención. Años más tarde, el padre de Billy en una entrevista comentó: "Nunca me di cuenta de lo que estaba pasando. Tal vez si Billy me hubiera dicho nudillos desnudos, habría recibido el mensaje, pero no pensé en eso. ¿Por qué habría de hacerlo? ¿Acaso no queda ninguna honestidad en el mundo?". Y así llegamos a la parte final de esta historia, una historia que conmocionó al mundo del boxeo. Ya sabes, si tienes una nueva sugerencia, déjamelo en la cajita de comentarios. Si no te has suscrito, te invito a suscribirte, a darle like y sobre todo activar la campanita para que YouTube te diga cuando vuelva a subir otra historia. Nos vemos en el próximo video. Que tengas un buen día. Adiós. Hoy no tengo una película, pero sí un documental. Su padre no le tomó atención.